la innovación agraria, con la investigación para mejorar la calidad de nuestra agricultura y de nuestra ganadería. Lo vamos a hacer con el ingeniero zootecnista Juan Carlos Cruz, que es el director de monitoreo de estaciones experimentales agrarias del Instituto Nacional de Innovación Agraria. Se trata de 25 estaciones experimentales que hay en el Perú, en casi todas las regiones, en todas partes menos en Huancavelica y en Ancash, creo, en donde ustedes quieren contribuir a que nuestros campesinos y ganaderos produzcan más, mejor, para que comamos mejor y haya más comercio. Cuéntenos, por favor, qué logros tienen estas estaciones experimentales en los últimos tiempos. De los dos ejemplos, sobre animales más sabrosos o sobre plantas mejor para nuestras mesas. Muy buenos días, Buenos Fernando. días, bienvenido. Buenos días, Mávila. Efectivamente, el Instituto Nacional de Innovación Agraria es un ente descentralizado, especializado en generación de ciencia y tecnología agraria. Tiene distribuido su accionar en 25 estaciones experimentales agrarias y entre nuestros logros principales tenemos la generación de más de 192 variedades de cultivares a nivel nacional en el área 192 plantas diferentes. Así es, de maíz, papa, avena, entre otros. Y en el caso de ganadería, la distribución y entrega en los productores de más de 190.000 pajillas de semen de animales mejorados distribuidos a nivel nacional. ¿Cuáles son esos animales mejorados? Qué bueno que se puedan mejorar los animales, si es que pudiéramos hacerlo con los seres humanos, aunque genéticamente no, sino moralmente sería bueno también. Pero díganos cuáles son esos animales mejorados. Sí, estamos distribuyendo y entregando a los productores pajillas de animales de las razas Brahmi, de la raza Simmental, para la zona alta del país y para el trópico de ganado Brahman, Gir, y entre las diferentes regiones del país. Hay una campaña sumamente interesante que están impulsando a propósito de ese mayor aprovechamiento de la tierra, que tiene que ver con el análisis de los suelos para conocer cuál es la fertilidad del suelo y orientar, por supuesto, a los agricultores con esta información. Es una campaña denominada Perú 2M, ¿es correcto? Conoce la fertilidad de tu suelo. Y la idea es recoger 2 millones de muestras de suelos agrarios para precisamente evaluar cuál es el nivel de fertilidad y con ello determinar cuál es la mejor tecnología a aplicar para conservar y recuperar esa tierra. ¿Cuándo empieza esto y en qué regiones se va a llevar a cabo? Efectivamente, el Ministerio de Desarrollo Agrario, a través del Instituto Nacional de Innovación Agraria, el día de ayer ha lanzado la campaña Perú 2M, Conoce la fertilidad de tu suelo, con la finalidad de muestrear, de recoger más de 2 millones de muestras de suelos a nivel nacional. ¿Cuál es el objetivo? Nuestros productores necesitan tener instrumentos que les permitan desarrollar una mejor campaña agrícola. Y un instrumento importante es conocer la fertilidad del suelo. Entonces, en los últimos años el INE ha hecho un esfuerzo importante en implementar una red de 15 laboratorios de suelos, aguas y foliares a nivel nacional. Y ahora estamos en la capacidad de hacer una campaña masiva para que todos los productores agrarios del país puedan conocer la fertilidad de su suelo y orientar mejor sus cultivos. Interesante porque el muestreo va a abarcar 24 regiones, prácticamente todo el territorio nacional que va a ser muestreado. Así es, tenemos planificado la ambiciosa meta de 2 millones de muestras que nos permitiría abarcar más del 65% de las zonas agrarias del país y alcanzar a más de 1.5 millones de productores agrarios. Son buenas noticias que queremos madurarlas y retenerlo a usted durante unos instantes de pausa para conversar después, tanto sobre el aspecto agrícola como el aspecto específico de su formación, que es el zootécnico, porque ha mencionado solamente especies de reses. Pero yo pensé que nos iba a hablar sobre animales nativos también, como los auquénidos y los cuyes. Nos dirá una palabra sobre eso y sobre la agricultura, naturalmente, después de la pausa, ingeniero Juan Carlos Cruz, director de monitoreo de las estaciones experimentales en agrarias del Perú. De RPP con el ingeniero Juan Carlos Cruz, director de monitoreo de estaciones experimentales agrarias del INIA. El Midagri está lanzando una campaña sumamente interesante denominada Perú 2M para conocer el nivel de fertilidad del suelo agrario en nuestro país. Son 2 millones de muestras las que se pretenden tomar de suelos agrarios en 24 regiones del país para orientar a nuestros agricultores, determinar, por ejemplo, cuál es el nivel de fertilidad del suelo que se está cultivando, qué cultivo es el que se puede
puede aprovechar mejor, cuál es la tecnología más adecuada para conservar y recuperar esa tierra. Ingeniero, estábamos en eso y nos estaba explicando que, bueno, esos son los objetivos, es una tarea titánica, son 2 millones de muestras las que hay que tomar, decía yo, en 24 regiones del país. ¿Qué cultivos, por ejemplo, se pueden ver beneficiados con este proyecto que tienen ustedes? ¿De qué manera puede verse el impacto a la larga de un análisis, de un estudio y de conocimientos que luego van a ser puestos a disposición de nuestros agricultores? Sí, efectivamente, María, le estaba comentando que nosotros en el Instituto Nacional de Innovación Agraria hemos implementado una red de 15 laboratorios de suelos. Estos están capacitados para determinar la fertilidad de los suelos, están capacitados para determinar la textura, estructura del suelo, así como también la determinación de los metales pesados. Entonces, es decir, la calidad, el impacto, la contaminación que puede haber, entonces, que se puede hacer o no hacer. Con esa capacidad instalada es que se decide en un hecho sin precedentes lanzar esta campaña 2M y atender a todos los cultivos del país. Papa, quinoa, arroz, kiwicha, café, cacao, en la agricultura, en la ganadería, en la forestería. Le estaba comentando que es muy vital que el agricultor sepa la fertilidad de su suelo. Por lo general se siembra sin este instrumento de toma de decisiones. Entonces, cuando no se hace un análisis de suelos, es muy difícil saber qué necesita el cultivo para tener una mejor producción y productividad. Lo que buscamos es orientar en esa línea. Comprendemos, ingeniero Cruz. Quisiera preguntar algo que vincula su campo específico con el INIA, con la salud pública y la educación, que es la lucha contra la anemia. ¿Qué de las investigaciones que ustedes hacen en estas 25 estaciones experimentales puede ser útil para que lo que nuestros niños coman, sobre todo en algunas regiones que están más afectadas que otras, les impida ser víctimas de la anemia? Efectivamente, la campaña está ligada en toda esa cadena agroalimentaria. Si nosotros tenemos suelos saludables, vamos a tener buena producción. Si tenemos buena producción, la producción de alimentos va a ser de calidad. Y cuanto más Pero ¿cuáles alimentos que contengan fierro, que contengan lo necesario? Cuanto más alimentos se produzcan, la gente del campo va a tener esas opciones. Por ejemplo, en línea estamos desarrollando variedades de papa, variedades de trigo fortificado, que tienen niveles superiores de fierro en el mismo cultivar. Entonces, si ese cultivar con niveles superiores de fierro llegan al consumidor final, entonces ya tiene un plus para poder reducir ese escenario. Pregunta final de mi parte. Usted nos ha mencionado que hay una granja en Lima, en Pachacamac, que tiene 40.000 cuyes. La más grande granja de cuyes del mundo, me parece, ¿no? Porque cuyes hay en muchísimos países ahora. ¿Quién los compra? ¿Cuál es el mercado de los cuyes ahora que está en expansión? Sí, efectivamente, a raíz de tu pregunta, también se está utilizando muchísimo los cuyes para combatir los niveles de deficiencia de anemia en los Andes peruanos. Y en los últimos años la producción de cuyes se ha incrementado enormemente a tal punto de tener granjas importantes. La familia Yamocuri aquí en Pachacama tiene la granja más importante del país, grande, y en Cajamarca, en Junín, en Apurímac, en Ayacucho, la crianza de cuyes ha crecido enormemente y el INIA participa en ese escenario con facilitación de reproductores, con capacitación, con asistencia técnica, y el mercado cada vez acoge más y se viene consumiendo enormemente este animal. Pues no le quitamos más tiempo, Mávila, para que el ingeniero Cruz corra sus centros experimentales y mejore la calidad de la alimentación de nuestros niños, sobre todo, pero de la población en general. Muchas gracias. Mucha suerte. Y que tenga una buena, éxito. Una buena Semana Santa. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias a usted. 9:42, tenemos información desde